Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos de la radio La Predicadora, la 94.1 FM, agradecido al Señor por cuanto podemos estar con mi amada esposa juntos hoy en la radio. Creo que es la primera vez que está mi esposa en la radio. Y bueno, le agradezco al Señor que hoy puede estar conmigo. Y un saludo para todos los hermanos que escuchan la radio. La radio es una bendición muy grande porque muchas almas escuchan la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Saludo a todos los hermanos de la congregación, saludo a mi hija, a mis hijos y hermanos, dispongamos nuestro oído para escuchar la palabra del Señor en esta mañana que seguramente que va a ser de gran bendición para su vida. Saludo a los hermanos que también hacen el programa, a la hermana Miriam, al hermano Juan, a la hermana Rosemary, a Nico y Andrea que van a seguir después de nuestro horario, van a seguir ellos con la programación desde Virrey del Pino. Vamos a hacer una oración, pero antes voy a dar a mi esposa que salude. Amén, amados, muchas bendiciones para todos. Un gusto poder estar en la radio. Hace mucho tiempo que mi esposo me viene pidiendo que lo acompañe. Bueno, hace muchos años que no voy a la radio. Acá la primera vez que vengo, teníamos un programa en otra radio hace muchos años atrás. Y bueno, un gusto para mí poder saludar a toda la audiencia, que el Señor pueda bendecir la vida de cada oyente en esta mañana. Que el Señor pueda conceder las peticiones de sus corazones conforme a su voluntad. Y bueno, esperamos que este programa pueda ser de bendición para usted, hermano. Que la palabra siempre es de bendición para los hijos de Dios. Un gusto estar en esta mañana con ustedes. Vamos a orar, hermanos amados, y vamos a comenzar. Creo que nos atrasamos un poco hoy, ¿no, hermano? ¿Cuánto? 13 minutos. Ah, bueno. Damos gracias al Señor. Señor, estoy delante de tu presencia juntamente con mi amada esposa en la radio, Señor, la predicadora, para poder dar tu palabra. Señor, que tu palabra sea el instrumento que tú vas a usar para llegar a los corazones y a las vidas de los hermanos y hermanas que escuchan. Y para que puedan los amigos también que escuchan en radio puedan entregar su vida a ti a fin de que alcancen la salvación y la vida eterna. Bendice a todos los hermanos que están escuchando, hermanas,
aquellos que están enfermos, aquellos que están debilitados, aquellos que están quedados, que esta tu palabra pueda reavivarlos, Señor amado. Amén. Padre, te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestros gobiernos, Señor, te pedimos por nuestro intendente, por todos los que estén en eminencia, Señor amado. Confiamos, Señor, en que tú, Señor, harás el milagro, Señor, en el mundo entero, para que este virus, Señor, termine su recorrido, Señor amado. Padre, y que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos amados. Vamos a leer acá en el libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Siempre me gusta el libro de los Hechos, porque este libro, escrito por Lucas, ¿no? Aquel que le dicen el médico amado, él escribió el libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Y él investigó mucho para poder escribir el libro de los Hechos. Él no fue una persona indocta, sino para mí fue una persona que se preparó mucho para escribirlo. El Espíritu Santo lo guió a este hermano, ¿no?, para poder escribir este libro. Y en el libro de los Hechos habla del principio, del origen, cómo la iglesia se fue formando, cómo la iglesia se fue de alguna manera delineando. Y yo quisiera compartir con ustedes algo sobre eso, ¿no? Son temas que aparentemente han sido muy tocados, pero yo creo que tenemos que entender que hay una historia detrás del relato que nos afecta en cierta forma, ¿no? Es la iglesia, es la historia de nosotros, porque nosotros somos la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y bueno, y tenemos que ver lo que está dirigido para nosotros y lo que está dirigido para otros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, le voy a pedir a mi amada esposa que me pueda leer el capítulo 1, versículo 1 del libro de Lucas, del libro de los Hechos, perdón. Capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí, seguí un poquito más. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias al Señor. Y acá la palabra del Señor nos decía, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No, él acá nos está llevando a que nosotros aprendamos por medio de lo que él escribió sobre la doctrina de Jesús, de aquel que vino a salvar al hombre de su condenación. Porque el destino del hombre era la condenación y el juicio eterno. Pero vino Jesús a salvarlo de ese destino y darle un nuevo destino para el hombre. Entonces él dice que le habló a Teófilo y le dijo que le quería informar a Teófilo de las cosas que él había averiguado, Lucas, y entre las cosas que él había averiguado era la doctrina de nuestro Señor. Vamos a leer algunos versículos que hablen de esto. Le voy a pedir a mi esposa que me lea ahí en Mateo 7:28.
Es muy importante entender la doctrina que habló nuestro amado Señor. Es muy importante porque eso hace a que nosotros vayamos introduciéndonos en la vida de la iglesia. Sí, amor, 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, vio, una doctrina que no esté acompañado de la autoridad, no es difícil establecerla, es difícil que las personas puedan aceptar esa doctrina. La doctrina tiene que tener una autoridad, y él les hablaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas y los fariseos. ¿Dónde estaba la autoridad que Jesús tenía? La autoridad que él tenía estaba respaldada por su propia vida, por su propio testimonio. Él no era como los fariseos y saduceos, que ellos decían algo pero hacían lo contrario, sino que él hablaba con autoridad. Es decir, que la autoridad que él tenía estaba en que él lo que hablaba era una realidad en él. Vamos a leerlo de nuevo más. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podríamos leer unos versículos anteriores, ¿no? Del 24. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendía lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora fijémonos dónde estaba la autoridad del Señor. La autoridad del Señor era que Él hablaba habiendo Él establecido en su propia vida la doctrina. Hoy carece o no hay hombres con autoridad. Hay muchos que enseñan la palabra pero que no tienen autoridad. No tienen autoridad porque no está respaldada por la vida de ellos mismos, por la vida práctica. Ellos dicen una cosa pero viven completamente lo contrario a lo que hablan. ¿No? Está lleno de eso hoy día. Y entonces no tienen autoridad. No pueden la gente admirarse cuando ellos hablan, porque siempre encuentran en ellos tantos errores, tantas caídas, tantas levantarse, siempre enseñando desde el fracaso y nunca enseñan de la obediencia, nunca enseñan a través de una vida rendida. No, eso es lo que hacía Jesús. Él enseñaba con autoridad. La autoridad estaba en que él podía demostrar con su vida lo que él hablaba. Porque seguramente que él no edificó sobre la arena, el Señor. Él edificó sobre el testimonio del Padre, sobre la roca. Él edificó sobre la roca. Y vino lluvia sobre la vida del Señor. Y vino la lluvia y vino con ímpetu, y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, contra el Señor mismo. Pero el Señor no cayó. El Señor permaneció firme. No, pero otros, si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿cuántos han caído? ¿Cuántos no pueden sostener lo que ellos dicen? ¿Cuánto ellos no pueden enseñar porque de alguna manera han fracasado? Pero acá el Señor nos enseña
que para poder establecer la doctrina en la iglesia uno tiene que tener autoridad. Sin autoridad no se lo puede hacer. Vamos a leer también otro versículo. Ahí en Marcos 4:2, amor. Marcos 4:2. Es muy importante la autoridad. ¿No? La autoridad no es levantar la voz, ¿no? Y decir yo te reprendo. Eso no es la autoridad. La autoridad es demostrar con los hechos lo que nosotros hablamos en el púlpito. Amén, amor. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y ahí está la parábola del sembrador. Ajá. ¿Y otra parábola no hay? Sí, están todas las parábolas. Léeme una otra, a ver, alguna otra. Parábola del crecimiento de la semilla, en el 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Sí, entonces empieza diciendo... Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Vio? Ahí está. Ahora, ¿cómo se establece la doctrina? Haciendo un buen trabajo. Haciendo el trabajo como se tiene que hacer, no de cualquier manera, como se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer el trabajo? En este caso, se tiene que sembrar la buena semilla. Pero antes de eso, hay que preparar el terreno. Hay que sacar la maleza, hay que sacar todo aquello que impide para que se pueda sembrar la semilla. Uno tiene que cercar el terreno. Cercar el terreno representa introducir esa tierra en el gobierno de Dios. Es decir, nosotros mismos, nosotros ahora entramos en el gobierno de Dios. Es un cerco, un círculo. Entramos ahí y entonces Dios empieza a sacar todo aquello que impide, ¿no?, en nosotros para que se pueda sembrar la buena semilla. Porque nosotros somos una tierra árida, ¿no?, que tiene mucho impedimento para que la palabra, para que la buena semilla pueda dar el fruto. Entonces Dios empieza, como aquel labrador, empieza a dar vuelta a la tierra con todas las herramientas que Él tiene, la da vuelta, quita todo lo que impide, a fin de que Él pueda sembrar la semilla. Fíjese usted, hermano amado. Entonces, cuando usted ve a un hombre hacer ese trabajo y ve que la tierra que él trabajó da el fruto, no da, como dice ahí, el fruto, en cuanto a la planta que da porque semilla. De suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga. Ahí está. Después grano lleno en la espiga. Claro, grano lleno en la espiga, y eso porque se hizo un buen trabajo. Se hizo un buen trabajo, y entonces uno tiene autoridad ahí. Uno tiene autoridad para poder, ¿no?, sembrar la semilla en otro lado, en otro campo, porque ya trabajó en su propio campo. Le permitió al Señor en su propia vida, ¿no?, sacar todo aquello que impedía, y ahora la espiga dio mucha espiga, ¿no?, mucho fruto. Y eso ¿para quién es el fruto? ¿Para la tierra o para aquel que trabaja la tierra? El fruto no es para la tierra, el fruto es para aquel que la trabaja. ¿Y quién es el que trabaja la tierra? El Señor mismo. El Señor tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene que trabajar en nosotros. Entonces, cuando Dios trabaja en nosotros y nosotros damos fruto al 30 o al 100, al 60 y al 30 por uno, entonces nosotros tenemos autoridad. No tenemos, pero si nuestro trabajo no produce, nosotros trabajamos y no produce nada, produce espinas, produce sequía, produce
no produce el fruto deseado. Entonces, ¿qué autoridad tenemos nosotros para decir cómo se debe sembrar un campo o cómo podemos nosotros cercar un pedazo de tierra y no tener fruto? ¿Qué autoridad podemos tener nosotros ahí? Entonces, cuando habla Santiago y dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Vio? A hacer y a enseñar. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Amén. Si nosotros no, como siervos del Señor, no hacemos exactamente como Él hizo, nosotros vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Fíjese. Entonces, para sembrar la buena semilla de la palabra de Dios, hay que hacer un trabajo muy arduo. Creo que es uno de los trabajos más arduos, más difíciles, más cansador que hay, es preparar la tierra para sembrarla, ¿no? Porque hay que sacar muchas cosas que impiden a las buenas semillas crecer. Ciertamente que hay una cualidad que no está en el sembrador, que está en la tierra. La tierra tiene que ser noble. Usted va a ver que la tierra no se resiste al sembrador. La tierra está quieta allí, no se resiste. El hombre pone su arado, ¿no? Los bueyes o el tractor pasa por encima de ella y la da vuelta y la tierra no se resiste. Permite que el labrador la trabaje, permite que el labrador haga su trabajo para que produzca lo que el labrador quiere. Pero cuando la tierra se resiste, ¿no?, a aquel que la trabaja, entonces no tiene la culpa el labrador, tiene la culpa la tierra. La tierra no es noble, la tierra no es una tierra para ser arada, no es una tierra para ser trabajada. Hay muchos impedimentos, mucha dureza, muchas raíces, muchas piedras, ahí hay demasiado impedimento para que se trabaje. Entonces, por más que el labrador quiera hacer su trabajo, no se puede hacer el trabajo y no va a producir. Entonces, ¿qué hace el labrador? Busca otra tierra para trabajarla, para poder alimentarse, para poder comer del buen fruto. Ahora, usted, ¿qué clase de tierra es? Yo, ¿qué clase de tierra somos nosotros? Nosotros somos la buena tierra, porque dice el Señor, cuando Él habla sobre el sembrador, dice que Él sembró la semilla en la buena tierra, ¿no? Y había tierra que no era buena, y hoy abunda mucha tierra que no es buena, porque la tierra se resiste a la semilla, la ahoga. Después hay que muchas veces se quiere sembrar la buena semilla en corazones duros, ¿no? Donde hay piedras, donde hay rocas durísimas ahí. Queremos sembrar la piedra en medio de todo eso, queremos sembrar la buena semilla, pero no hay caso, no produce el fruto. ¿Dónde produce el fruto? En la buena tierra. Y usted y yo somos la buena tierra. Por eso el Señor viene a donde estamos nosotros y Él recoge la espiga, abundante espiga, para alimentarse Él mismo. Por eso, fíjese lo que podemos sacar de un versículo. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer, ¿vio? Hacer cosas para el reino de Dios, hacer cosas para glorificar el nombre del Señor, hacer cosas para poder santificar el nombre del Señor, hacer cosas por la iglesia, por nuestros hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se va formando la iglesia, haciendo cosas, enseñando, pero haciendo cosas también. Amor, puedes decirnos una palabra. Amén. Sí, meditaba en esto, ¿no? Y cuán real es. Justamente mientras mi esposo hablaba, yo pensaba, porque yo tengo plantas en macetas, ¿vio? Y no tengo tierra así en el piso, digamos. Tengo todo cemento, entonces mis plantas están en macetas.
Y la verdad que a veces la tierra es tan dura, a veces traigo tierra de algún lugar y es una tierra muy dura que pongo una planta y es como que no produce. Pero yo voy abonando la tierra con cosas que voy averiguando, eh, cáscara de huevos, yerba, bueno, tornillos, todo lo que me dicen le pongo a mis macetas para que la tierra pueda adquirir los nutrientes que necesita para poder que mis plantas estén en buenas condiciones, que den flores, y la riego todos los días, la riego tratando de que mis plantas se vean lindas, de que florezcan y bueno, puedo ver el fruto ahí en las macetas. Aún la tierra, si uno la trabaja, puede llegar a ser productiva, ¿vio? Pero en este caso sería de aquel que la labra la tierra. Yo la trabajo a mis macetas y producen. Bueno, a veces en cuanto a la palabra de Dios, uno siembra en los corazones la palabra y la riega y quiere cosechar, por decirlo de alguna manera, quiere ver que la obra que uno hace, el trabajo que uno va haciendo año tras año, porque es un trabajo que uno no lo hace en una semana, sino que la hace a través de los años, va sembrando, y a veces uno ve que no produce lo que se espera que la palabra de Dios pueda producir en la vida. No sabemos por qué, porque yo en mis macetas veo que como dice mi esposo, la tierra no se resiste, es una tierra que no tiene nutrientes, pero yo le voy poniendo los ingredientes para que la tierra produzca los nutrientes que la planta necesita y se ve el fruto, porque yo veo, mi balcón está lleno de flores. Este verano, esta primavera, empezó a florecer porque la fui trabajando durante todo el año, pero a veces en los corazones parecería que no es lo mismo, porque uno trabaja, ¿cómo trabaja uno? Sembrando la palabra, alentando por medio de la palabra, porque dice que lo que produce fe es la palabra de Dios. Entonces uno trata de que la palabra de Dios produzca el fruto deseado en los corazones, y uno lo riega, uno manda esta palabra. Cuando los hermanos pasan por situaciones, uno le dice, mirá, la palabra de Dios dice así, nosotros tenemos que levantarnos en victoria, tenemos que proclamar esta palabra porque el Señor lo consumó en la cruz del Calvario, y vamos, y esperamos que esa palabra produzca el fruto deseado por el Señor. Pero muchas veces vemos que produce lo contrario y no sabemos por qué, porque la tierra no se resiste al alimento que Dios mismo le provee. En el caso de mis macetas yo les voy proveyendo porque están en un recipiente que no es el lugar natural donde tiene que estar la tierra, ¿no? Pero en cuanto a lo natural, Dios mismo proveyó los ingredientes para que la tierra produzca el fruto que Él desea. Pero también está el labrador que va sacando las cosas que hacen daño a la buena planta para que la planta dé el fruto que el labrador necesita para alimentarse, ¿no? Entonces el labrador va quitando, como decía mi esposo, las piedras, va quitando los espinos, va quitando la mala hierba y va preparando el terreno para que la planta pueda producir. Y la planta no se resiste, a menos que sea un lugar como hemos visto en Santiago del Estero, que es muy difícil sembrar porque no hay mucha agua en aquel lugar, ¿no? Hace mucho calor en aquel lugar, arriba de los 40 grados, y es difícil que brote ahí la semilla que uno tira, ¿no? Porque no hay un buen riego. Pero si no, en lo natural, en lugares cálidos, donde hay buena lluvia, donde hay buena humedad, se ve como la tierra misma produce. Usted ve un verdor, algo tan hermoso. Y nosotros esperamos que cuando la palabra de Dios es sembrada en los corazones, produzca el fruto que la palabra tiene la capacidad para producir. Pero muchas veces no pasa. Y claro, eso es muy triste, ¿no? Claro, para que la tierra produzca, la tierra tiene que estar muerta. Porque ¿dónde está la vida? La vida no está en la tierra.
La vida está en la semilla. Ahora, en la tierra que está la muerte, pero ahí, ¿por qué no produce la tierra? Porque la tierra tiene vida. Cuando tiene vida hablamos que tiene vida natural, una vida donde hay, donde se manifiesta ahí diferentes plagas, ¿no? Como por ejemplo puede haber malezas, puede ser hay una vida que no es vida, que es muerte lo que hay en la tierra, porque la tierra no produce vida, la tierra produce muerte. Entonces, porque cuando Jesús le dijo a los árboles que produjeran, le dijo, y cada semilla produzca, cada semilla o cada simiente produzca, dice, no le dijo a la tierra. Bueno, ahora usted siembra la palabra del Señor en una tierra viva, en una tierra donde esa tierra tiene vida, entre comillas, y entonces esa muerte o esa vida se resiste, quiere estropear la vida de la buena semilla y la ahoga y no le permite. Entonces la tierra tiene que estar muerta. La vida que nosotros necesitamos está en la semilla, no está en la tierra. Pero la tierra está viva, porque la tierra produce espinos y cardos, ¿no? Pero no, yo digo que tenemos que decir que la tierra produce espinos y cardos, pero a la vez tenemos que decir que eso produce muerte. ¿Por qué? Porque no podemos comer espinos y cardos. No, para nosotros es muerte eso. Pero ahora, si nosotros sembramos la buena semilla, o el trigo, o podemos sembrar un alimento, ¿no? Una semilla que nos produzca a nosotros un beneficio, entonces la buena semilla, pero eso crece cuando la tierra está muerta, ¿no? Entonces la semilla no tiene impedimento. La buena semilla no tiene impedimento cuando la tierra está muerta, por eso no se resiste la tierra, porque la tierra está muerta, yo estoy muerto, no puedo resistir a la semilla que es la palabra del Señor. ¿Entiende, hermano amado? Dice, léeme ahí en Mateo 13, en el versículo 1 más, hasta el versículo 9. Y qué bueno que nosotros entendamos que para que la palabra, que la buena semilla produzca, ¿no?, abundantemente, uno tiene que estar muerto. Amén, hermano. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Después creo que el Señor explica en el versículo 13:36. Explica esa del sembrador, de la cizaña, perdón, vamos a buscar un poquito más. La parábola del sembrador en el 18. Ajá. Sí. En el versículo 18, hermanos, del mismo capítulo de Mateo, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Y ahí está. Entonces nosotros, para que la palabra que sembramos en los corazones de los hermanos, ¿no? Esa palabra, sabemos que esa semilla, esa simiente que nosotros sembramos tiene vida. La tierra tiene que estar muerta. No tiene, porque si la tierra tiene vida, produce espinos y cardos, ¿no? Y eso no ayuda a la buena semilla, a la semilla que nosotros sembramos para alimentarnos y para alimentar al Señor. Entonces, ¿cuántos hermanos tienen vida todavía, vida natural? Una vida natural que produce nada. Para Dios no produce absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que entender que la única manera de producir para Dios es que nosotros estemos muertos. El yo estoy muerto, mas vive Cristo en mí. Cristo es la semilla, es la simiente que fue sembrada en mí y Él vive y ahora Él va a producir el alimento para Dios y para nosotros. Fíjate la hora, mano. Sí, son menos 10. Ajá. Y bueno, qué hermoso es que nosotros podamos ver a través de acá, de la parábola del sembrador, ¿no? Ahí podemos entender más claramente lo que estamos hablando, ¿no? Porque podríamos decir, ya que Dios le dio los nutrientes a la tierra para que pueda producir, que tiramos la semilla y naturalmente crece, pero acá vemos y podemos entender en la parábola del sembrador, dice que alguna semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la arrebataron, después dice otra cayó entre pedregales y así, y ahí podemos entender entonces por qué no produce el fruto que Dios desea cuando la semilla es sembrada en los corazones. Ahí podemos entender, porque si no, tendríamos que decir que la palabra de Dios es sembrada y tiene que producir, porque tiene vida en sí misma la palabra. Pero el problema es dónde cae la semilla, ¿no? Y eso nosotros tenemos que velar, los hijos de Dios tenemos que velar por eso, para que la semilla caiga en buena tierra. Nosotros que entendemos la palabra o que hemos sido despertados a la palabra, tenemos que abonar, por decirlo de alguna manera, esta tierra para que la semilla dé fruto. No tenemos que permitir que las aves vengan y arrebaten la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón. ¿Qué son las aves? Son los pensamientos humanos que las personas tenemos como seres humanos, porque todavía estamos en un vaso de barro que es nuestro cuerpo natural, que todavía siente, tiene sentimientos y muchas veces nos lleva a razonar lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que tener cuidado que las aves, los pensamientos, no arrebaten la palabra de Dios que Él siembra en nuestro corazón por medio de aquellos que Dios constituyó en la iglesia para perfeccionarnos, para que nosotros podamos llevar el fruto deseado, no para los hombres, sino para el Señor. Porque como decía mi esposo, el Señor se alimenta de sus hijos, Él se alimenta de nosotros. Como dijo la Sulamita, ¿no? Ven y come del fruto, dice, come del fruto de tu huerto. Nosotros somos los huertos del Señor y nosotros somos trabajados por el Señor por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra que Él nos acerca a nosotros para poder producir el fruto para el Señor. ¿Qué es el fruto para el Señor? Es la vida del mismo fluyendo a través de estos vasos de barro, que son nuestros cuerpos, porque Él, fíjese que dice en su palabra, ayer justamente veíamos este tema, dice que nosotros somos vasos de barro, contenedor de la vida de Dios. Tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿no? Para que la vida de Dios se manifieste a través de estos cuerpos. Dice que fuimos comprados por precio y somos templo del Espíritu Santo del Señor. Así que, hermanos amados, aquellos que están escuchando la palabra,
fíjese, hoy en este tiempo, mire, cuando nosotros comenzamos el camino del Señor, era muy distinto la iglesia de lo que es hoy. Hoy hay mucha diversidad de pensamientos. Cada uno tiene su manera de ver, cada uno tiene su manera de pensar y cualquier creyente puede encontrar respaldo a su pensamiento en cualquiera que se denomina siervo del Señor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque un día vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a ser recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Vio? Y el Señor nos acercó su palabra para que nosotros podamos producir el fruto que Él desea de nosotros. Entonces, hoy con la diversidad de pensamiento usted puede encontrar respaldo a cualquier cosa que usted piense, pero nuestro respaldo tiene que estar acá, en la palabra del Señor. La palabra, la buena semilla está acá en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Como decía mi esposo, hablando en estos días con una persona, le decía, vos recibiste el Espíritu Santo de Dios. Y Él te dice en tu interior, la voz interior, dice que ya nadie nos va a enseñar a nosotros, sino que nosotros vamos a ser enseñados por la vida de Dios que está en nosotros, por su Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que Dios no constituyó en la iglesia, sino que la palabra que nosotros recibimos, el Espíritu Santo nos hace saber si es así o no. Cuando nosotros viene la palabra a nuestra vida a amonestarnos, la vida de Dios que está dentro nuestro nos hace saber si estamos siendo corregidos o si es algo injusto que se nos dice. Acá adentro nosotros sabemos, ahora nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios en nuestro interior. Bueno, hermanos, trabajemos en esto, cada uno particularmente. Ore al Señor y pida ser guiado por su Espíritu Santo. No sea que en aquel día salgamos avergonzados de su presencia, porque hoy la palabra de Dios está delante de nosotros. Hoy su Espíritu Santo está dentro nuestro. Hoy Dios constituyó en la iglesia aquellos que van a perfeccionar a los santos para que edifiquemos el cuerpo de Cristo en nuestra localidad. Hoy está eso, hermano, pero en aquel día ya no va a haber tiempo, como dice la palabra del Señor. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser recompensados de acuerdo a hayamos hecho lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y Él, dice, leíamos ayer también, que Él juzgará las intenciones del corazón. Así que, hermano, esta palabra para meditar nació ahí en el primer capítulo del libro de los Hechos, pero qué hermoso que para que usted pueda meditar. La hora ya se nos está terminando, tenemos nada más que 5 minutos, pero hay mucho para meditar en esto. Ore al Señor, hermano, reciba la palabra del Señor con un corazón sencillo, vaya a la presencia del Señor. Ore al Señor, dígale al Señor que usted quiere ser instrumento de honra en sus manos, porque dice que hay instrumento de honra y instrumento de deshonra también. Yo quiero ser instrumento en las manos de Dios, pero no un instrumento que deshonre el nombre del Señor, sino un instrumento que honre. ¿Y cómo lo vamos a lograr eso, hermano? Oyendo lo que la palabra de Dios dice, que pueda caer en buena tierra, que podamos regar, que podamos sacar esta planta al sol, que podamos ponerlo bajo la luz del Espíritu Santo para que Él pueda producir el fruto deseado en nosotros. Amén. Le traigo a mi esposo porque... No, es un gusto escucharte, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Antes de enseñar hizo. No, nosotros enseñamos y después queremos hacer. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos. Rendirnos de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual el Señor nos ha entregado. Rendirnos a su palabra. Señor, yo no quiero estar vivo, yo quiero estar muerto para que tu vida pueda, porque es una vida resucitada,
Entonces esa vida se pueda manifestar en mí. Yo no quiero vivir, yo quiero morir para ti. Porque si yo muero, tú vas a vivir en mí. Porque tú no... en nuestro cuerpo la muerte del Señor. Claro. Yo no quiero vivir. La vida que podría haber vivido, yo renuncio a esa vida. Para que tú vivas tu vida en mí. Y eso es maravilloso, poder experimentar, tener esa experiencia. Esa experiencia no se tiene de un día para el otro. Esa experiencia se tiene a través de muchos años. Es una práctica, es un ejercicio diario. Damos gracias al Señor. ¿Querías compartir algo más, Ma? No, quería decir los días de reuniones, ya terminamos. Sí, decilo. Bueno, queríamos invitarlo, hermanos, si usted está sin congregarse. Tenemos nuestro lugar de reunión en la calle José Hernández 384. Los días miércoles tenemos oración a las 6 de la tarde. Y los días sábados y domingo tenemos reunión general. Por ahora estamos con el protocolo todavía, así que si usted quiere visitarnos, les vamos a dejar un número de teléfono para que usted nos mande un mensaje y así podamos recibirlo. Y si no puede mandar mensaje, venga directamente y algunos de los que estamos sirviendo al Señor en ese lugar, nos saldremos afuera para que usted pueda estar en el lugar de reunión. El número de teléfono es el 1531-675236. Ese es nuestro número de teléfono, es el único que tenemos, así que usted puede estar comunicándose con nosotros. Si usted quiere hablar de la palabra del Señor en su hogar o quiere venir a visitarnos, mi esposo siempre está dispuesto a compartir la palabra, hermanos. Háganos saber solamente y nosotros lo estaremos visitando, lo estaremos recibiendo en nuestro hogar para poder compartir la palabra del Señor. Así que repito el número 1531-675236. Amén. Un abrazo a todos los hermanos, a todos los oyentes. Amén, Señor, te damos las gracias. Amén. Por permitirnos, gracias, Señor, hablar de tu palabra a través de la radio, amén, la 94.1. Gracias, Señor. Te pido tu bendición sobre nuestras vidas, primeramente, amén, Señor amado, sobre la vida de los hermanos que son dueños de la radio. Amén, Señor. Por nuestro hermano, Señor, por su salud, que tú lo puedas, Señor, restaurar completamente a nuestro hermano amado. Amén, Señor. Bendice, Señor, este hogar, Señor, sí, Padre, que puedan seguir siendo de bendiciones como hasta ahora. Sí, Padre, bendícenos en nuestra salida de este lugar, sí, y ayúdanos a llegar sanos, sí, y salvos a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, también te pedimos por nuestro hermano Nico, amén, que lo ayudes, Señor, para hacer su programa. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos.